Apreciados y apreciadas maestrantes, sean bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión sincrónica. Hoy estaremos abordando mediante esta videocápsula la siguiente temática, que tiene por nombre Elementos claves en el estudio económico de un proyecto. Una de las fases más importantes antes de comenzar cualquier proyecto, con independencia de cuáles sean sus características, es realizar un estudio de viabilidad con el propósito de analizar si su puesta en marcha es factible o no. Sin embargo, la eficacia del estudio dependerá de si se han tenido en cuenta todos aquellos factores que intervienen en el proceso y que pueden suponer un grave riesgo para el éxito del mismo. La puesta en marcha de cualquier proyecto debe ir precedida de un análisis exhaustivo de 1. El entorno en el que se asienta la empresa, a fin de conocer su situación. 2. El mercado al que se dirige para conocer sus características concretas. 3. Las características técnicas que hacen falta para llevarlo a cabo. 4. Los recursos administrativos que hay que tener presente para su puesta en marcha. 5. Los requisitos legales que hay que cumplir para que el proyecto se ejecute. Y 6. Los gastos económicos que conlleva poner en funcionamiento el proyecto. Algo importante dentro del estudio económico del proyecto es, por lo tanto, uno de los pasos claves para identificar la viabilidad de un proyecto, pero no es el único. Un estudio que solo se basa en el aspecto económico será incompleto y por tanto su viabilidad no será fiable. Elementos claves del estudio económico. En este estudio, en fin, es analizar las necesidades de tipo económico y financiero que precisa la puesta en marcha del proyecto con el propósito de que ayudará a valorar si es rentable o no emprender un nuevo proyecto. Se trata pues de conocer la inversión económica necesaria y cómo se va a financiar. Por otro lado, estimar los costos y gastos que se va a suponer la puesta en marcha del proyecto. También valorar los posibles ingresos para realizar un cálculo aproximado de los beneficios que puede dar el proyecto. Entonces, para realizar este tipo de estudio económico es preciso estructurarlo atendiendo a estos 4 elementos. 1. Los inversiones, o mejor conocido, todas aquellas inversiones que todo proyecto tiene mediante sus tipos, cuya suma proporcionará el total de inversiones necesario para poner en marcha el proyecto. Inversiones en activos fijos son aquellos que están destinadas a recursos de tipo tangible, como la maquinaria o el mobiliario preciso,
o intangible, es decir, que no se puede tocar, como los estudios, las relaciones con los proveedores, derechos y permisos. Otros tipos de inversiones dentro de las inversiones son la de capital de trabajo o activos circulantes. Se trata de determinar los recursos necesarios para poner en funcionamiento el proyecto. Estamos hablando de materias primas, mano de obra, entre otros factores. Para calcular este tipo de capital de trabajo es preciso restar a los activos corrientes que ya posee la empresa, materias primas, repuestos y productos. Los pasivos o deudas por pagar a proveedores. También hay que tener en cuenta cuáles son las fuentes de financiación del proyecto, en qué medida lo van a financiar, si se posee capital, existen inversores, se va a pedir un crédito a los bancos o si la financiación va a ser mixta, combinado dos o más fuentes de financiamiento. Otras de las características fundamentales son los gastos previos preoperatorios, es decir, aquellos destinados a la realización de estudios, captación de capital y la realización de diseños y planes previos a la puesta en marcha del proyecto. 2. Los gastos totales. Son gastos totales que van a suponer el proyecto para obtener este resultado. Es preciso también analizar lo siguiente: los gastos de administración y ventas, donde se engloban los gastos derivados de la remuneración del personal, depreciación y otros. ¿Por qué no decir los gastos financieros? Son aquellos gastos correspondientes a los intereses de las obligaciones financieras. Los gastos de fabricación y comercialización serían aquellos gastos derivados de facturas de luz, renta, impuestos, repuestos, combustibles, entre otros. 3. Los costos. Se trata de costos de producción dentro de los que se encuentran las materias primas, materiales y recursos necesarios para crear el producto o dar el servicio. Estos costos se pueden clasificar en función de su valor como variables o fijos. 4. Y último tipo de elemento clave dentro del estudio económico: ingresos. Por otro lado, en el estudio económico, además de los gastos, hay que realizar una valoración del dinero que se estima y se puede recaudar gracias a la venta del producto o servicio realizado de otros tipos de ingresos que pueden beneficiar la rentabilidad del proyecto. Precisamente entonces, para estos elementos que conlleva claves en el estudio económico de un proyecto. No olvidemos entonces que lo más importante antes de comenzar cualquier proyecto, con independencia de cuáles sean sus características, es realizar un estudio de viabilidad con el propósito de analizar si su puesta en marcha es factible o no. Todo depende de la eficacia del estudio, que se ha tenido en cuenta todos aquellos factores que intervienen en este proceso y que pueden suponer un clave también para el riesgo y el éxito del mismo. No olvidemos entonces el entorno en el que se asienta la empresa a fin de conocer su situación. Así y de igual modo, el estudio económico del proyecto
es uno de los pasos también claves fundamentales para identificar la viabilidad de un proyecto. Hay muchos, claro, no es el único, y también el estudio que solo se basa en los aspectos económicos y que también le darán esa rentabilidad y confiabilidad para ejecutar dicho proyecto. Pues bueno, apreciables maestros, fue un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.